Damos gloria a nuestro Dios un día más, el Señor en su misericordia que nos levanta y nos permite estar. Ayer estábamos hablando acerca de la esencia del Espíritu Santo en nuestra vida y la importancia de nosotros cuidar esta esencia. O estábamos hablando de cuál es la esencia que nosotros eh, estamos teniendo, cuál es nuestra esencia. Y entendiendo esto, nosotros podemos mirar de que no se trata solamente de que yo tengo la esencia del Espíritu Santo, de que puedo percibir su presencia, sino que se trata también de que esto nos ha de traer que en nuestra vida se deben de manifestar las señales de que esa esencia, de que ese mover, de que el Espíritu Santo está ahí. Y algo de lo que el Señor puede estar motivando, de lo que el Señor está haciendo, es que en estos tiempos el Señor está moviéndose, de que el Señor está motivando a la gente para que se levante, de que el Señor está motivando a la gente para que se prepare, de que el Señor nos está instando para que nosotros nos pongamos en la brecha y para que nosotros nos levantemos mediante el poder del Espíritu Santo y empecemos a hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer. Dice la palabra en Marcos capítulo 16, en el versículo 17 y el versículo 18, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando nosotros encontramos esta palabra, empezamos nosotros a meditar en lo que ella dice, pues esto debe traer en nosotros una confrontación de cómo nosotros estamos dejando que el Espíritu de Dios se mueva en nuestra vida, de cómo nosotros estamos dejando de que el Señor realmente tome ese control y haga lo que Él quiere hacer. Nosotros somos llamados los discípulos de Jesús, nosotros somos llamados esos ministros del Señor, y como discípulos y como ministros tenemos que entender de que tenemos que hacer la obra del Señor. Dice en Hechos, hablaba de los cristianos, hablando de la iglesia primitiva. Dice en Hechos 2:43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la gente, cuando el Espíritu de Dios motivó a los apóstoles a hablar acerca del mover del Espíritu Santo, dice que la gente que escucharon empezó a sentir el temor y empezó a sentir de que era necesario, de que tenían que seguir con la obra, que tenían que hacer, seguir con el llamado que el Señor les había impuesto. Entonces, nosotros tenemos que mirar que no se trata solamente de que ahora podamos tener la esencia del Espíritu Santo, sino se trata de que debemos hacer la obra que Él nos está encomendando, la obra que el Señor nos está encomendando. Jesús se caracterizó por hacer esto. Jesús se caracterizó por donde Él iba caminando, iba haciendo señales, iba haciendo milagros, iba haciendo algo donde se mostraba el poder de Dios. Y el ejemplo claro que nosotros tenemos a través de la palabra de Jesús es ese, de que donde Él estaba, Él no dejaba de hablar de su Padre, no dejaba de pronto de orar por los enfermos, de orar por los que estaban endemoniados y de ir haciendo milagros. Esa era su esencia, el mover del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo vino sobre él cuando fue bautizado y que él empezó a ejercer con esa autoridad, siendo el Hijo de Dios. Él nos mostró en su humanidad
los pasos que debíamos nosotros también seguir. Y cada vez que yo miro o que leo acerca de cosas de las que Jesús hacía, yo digo, tenemos un ejemplo muy, muy especial. Y algo que la palabra de Dios dice es que dice que aún cosas mayores nosotros podemos hacer. No sé qué podríamos nosotros más hacer si Jesús resucitó a muertos. No sé qué habrá más grande que eso, pero dice la palabra de Dios que aún cosas mayores nosotros podríamos hacer. Entonces, esto habla de un mover del Espíritu Santo total en la vida de nosotros. Pero nosotros estancamos todo eso por el temor, por tantas cosas que a veces pensamos que mantenemos ahí cavilando en nuestra mente, o los afanes de la vida, o muchísimas cosas que nos hacen como que quede estancado lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Pero la palabra de Dios cada día nos recuerda, la palabra de Dios cada día nos lleva a mirar que necesitamos empezar a tomar decisiones radicales en nuestras vidas. Dice que todos los que llegan a la presencia de Dios tienen que seguirles estas señales. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida del hombre, pues surge un cambio, surge un mover, surge algo diferente, y pues tenemos que empezar a accionar todo esto. Ya tenemos esa esencia, hablábamos ayer y yo les hablaba algunas semanas ayer acerca de esto, de lo que el Señor le enseña a uno, de cómo es de importante tener nosotros la esencia del Espíritu Santo. Pero ahora no se trata solo de que quedemos con esto, sino que tenemos que empezar a que hay señales, hay manifestaciones, hay cosas que muestran que el mover del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que empezar como iglesia a tener estas manifestaciones. Ahora, no se trata de que nos pongamos a hacer cosas que el Señor no nos está mandando, que el Señor no nos manda. Se trata de que nosotros tomemos decisiones a dejar que el Espíritu de Dios sea el que guíe, que el Señor sea el que nos dirige y que el Señor sea el que esté hablando a nuestras vidas y diciéndonos lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros empezamos a tener nuestra vida bajo el dominio de la presencia de Dios, pues fácilmente el Espíritu Santo nos va a guiar a lo que tenemos que hacer. No podemos empezar a hacer cosas como que, ay, no, pues ahora me voy a empezar a hacer cosas a lo loco, digámoslo así. Sino se trata que tenemos que dejar que el Señor nos direccione, que el Espíritu Santo nos dirija cómo tenemos que hacerlo, cómo debemos hacerlo, para poder ver el resultado, para poder ver que el Señor se mueva de una manera especial. Entonces, hay dos cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender y tenemos que mirar en lo que estamos pues ejerciendo, o en lo que nosotros estamos anhelando, o en lo que nosotros estamos deseando en el trabajo que realizamos. Una de las cosas que primero tenemos que tener claridad es que debemos creer en el mover del Espíritu de Dios. Tenemos que creer que Él se mueve a través de mi vida. Yo creo, a veces nosotros creemos que el Señor, obviamente que el Espíritu Santo se mueve, pero creemos que eso lo hace solamente a través de otras personas. Creemos que solamente lo hace a través del pastor, o a través del profeta, o a través de, no sé, de otras personas, pero a veces nosotros nos sentimos como que no estamos ni llamados ni capacitados para eso. Pero la palabra de Dios es dada para todos. Es dada para cada una de las personas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que creer que nosotros somos esos llamados y somos esos instrumentos, que la palabra de Dios también ha sido dada para mí. Y lo segundo que tenemos que hacer es poner en práctica mediante la fe. Cuando el Espíritu Santo nos dirige, o cuando el Espíritu Santo nos guía, o cuando el Espíritu Santo empieza a redarguir nuestras vidas, pues tenemos que empezar a actuar mediante la fe. A veces hay cosas que nos suceden y nosotros decimos, ay, no, esos son pensamientos. Pero cuando la situación pasa, decimos, no era solamente un pensamiento, quizás era el Espíritu Santo hablándote, pero no entendiste.
Y vaya que yo sí he podido entender estas cosas o he podido ver que fácilmente nos pasan estas cosas. Entonces necesitamos empezar a creer que yo puedo hacerlo, o que yo estoy llamado para hacerlo y necesito poner en práctica. No solamente tampoco se trata de solo creer y ya, sino se trata de que debo empezar a poner en práctica, debo empezar a accionar lo que el Señor me está llamando. De repente tú no sabes si tienes el don de sanidad si no te atreves a orar por un enfermo. ¿Cómo sabes tú si tienes quizás el don de profecía, si de repente el Señor te inquieta hablar algo y tú no lo haces? Necesitamos empezar a poner en práctica mediante la fe. Yo estoy segura que el Señor no nos va a, a llevar a hacer cosas que de pronto nosotros no somos capaces. Él nos capacita para poder nosotros hacerlo. Entonces, necesitamos creer y poner en práctica mediante la fe. Si nosotros miramos lo que dice ahí la palabra en Marcos, dice, eh, echarán, dice, habla la palabra de una acción. Todo habla de una acción. Si usted mira, o sea, dice en el versículo 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán, está hablando de una acción. Dice, echarán fuera demonios, hablarán, quiere decir también de una acción. O sea, tenemos que mover nuestros labios, accionarnos. Dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, dice, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, está hablando de acciones. Nos está hablando la palabra de Dios de que tenemos que poner en acción lo que el Señor nos está mandando. Tenemos que poner en acción lo que el Señor nos está encomendando. No podemos quedarnos solamente con recibir y recibir y recibir y recibir, sino que tenemos que poner en acción, tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a, bueno, pues si el Señor dice que yo pongo mis manos sobre los enfermos y ellos sanarán, pues vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. No lo estamos haciendo en nuestra capacidad. No lo estamos haciendo en la palabra, basados en la palabra que el Señor nos está dando. Hablaremos de lo que el Señor nos está diciendo. Hablaremos de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces son acciones, lo que la palabra de Dios nos está enseñando y lo que estamos mirando es que tenemos que tener señales que evidencien de que de que el Espíritu Santo nos está dirigiendo, tenemos que tener señales de que el Espíritu Santo nos está guiando, tenemos que empezar a evidenciar, no solamente tenerlos aquí en el corazón, sino empezar a evidenciar que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Usted de repente puede decir, no, pero es que yo no sé hacerlo. Sí, usted no sabe hacerlo, pero el Espíritu Santo te va a dirigir y te va a guiar para que tú lo hagas. No necesitamos ser unos doctos en la palabra, ni tener tanta elocuencia en nuestra palabra. Sí necesitamos prepararnos, obviamente no estoy diciendo que no, necesitamos prepararnos, pero lo que necesitamos más que todo es el tomar la decisión de accionar nuestra vida en el propósito de Dios. Necesitamos accionar nuestra vida en lo que el Señor tiene. Cuando tú empiezas a accionar tu vida en los propósitos de Dios o en lo que Dios tiene para ti, pues sencillamente estás obedeciendo a la palabra de Dios. Si ustedes miran cómo lleva una cosa, lleva la otra. Nosotros decimos, quiero obedecerte, Señor. Pero ¿cómo no vamos a obedecer al Señor si no hacemos lo que el Señor nos está mandando? Si no hacemos lo que el Señor nos está diciendo. Y aquí la orden está dada para todos. No está diciendo que solamente unos pueden hacer esto. No, dice en mi nombre, o sea, si vamos en el nombre del Señor Jesús. Yo le digo, a veces cuando yo le voy a orar por alguien y yo, digamos si es por sanidad, yo le digo, mira, yo no tengo el poder para sanarte. Todo está en lo que tú crees. Si tú crees que Dios te va a sanar, pues Dios te va a sanar. Si tú crees que el Señor te va a ayudar, pues el Señor te va a ayudar. Entonces, todo está en lo que yo creo y todo está en lo que la persona va a creer. Porque a veces nosotros decimos, pero es que yo oro por los enfermos y nunca se sanan. Pues ya, o sea, yo cumplo con orar,
de la persona también está en que crea que Dios le va a sanar. Entonces, mi responsabilidad está en accionar lo que el Señor me está diciendo que yo haga. Orar por los enfermos, poner mis manos, hablar, predicar, hacer todo lo que el Señor nos está diciendo. O sea, Él nos manda a accionar. Accionemos lo que el Espíritu Santo nos dio. Accionemos lo que el Espíritu Santo estaba moviendo, lo que el Señor nos está moviendo. A veces nosotros quizás vamos por la calle y vemos como que alguien y vemos una necesidad en esa persona y a veces como que decimos, ay, no, esos son como mis pensamientos. No, dejémonos mover por el Espíritu Santo. Jesús por donde iba, Él iba caminando. Él iba caminando y Él iba haciendo la obra. Y nosotros queremos seguir las pisadas del Maestro, ¿cierto? Yo creo que todos, que ese es el anhelo de nosotros, seguir las pisadas del Maestro. Pues seguir las pisadas del Maestro implica hacer lo que Él hacía. Nosotros necesitamos empezar a accionar, no solamente quedarnos con la esencia, no solamente quedarnos con que sí, yo tengo el Espíritu Santo y gloria a Dios y se mueve y eso. Tenemos que empezar a movernos también, tenemos que empezar a llevar esas buenas nuevas, tenemos que empezar a, dice ahí mismo en Marcos, dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. O sea, el poder nosotros ir y accionar lo que el Señor, la palabra de Dios en nuestro corazón, accionarla. Eso es lo que el Señor nos está hablando hoy. Tenemos que ir a accionar, tenemos que empezar a accionar, poner en práctica, es movernos, no quedarnos en la comodidad. Porque pues sí, para nosotros es fácil quedarnos ahí solamente escuchando y solamente mirando, leyendo, orando. Muy bueno todo esto, pero necesitamos salir, necesitamos ir, necesitamos movernos para poder así ver cómo el Espíritu Santo de Dios se mueve en otra persona, ver cómo el Espíritu Santo de Dios se mueve mediante la fe de otra persona. Hay mucha gente necesitada espiritualmente. Muchísimas personas están necesitando que haya que haya algo que les levante o que haya algo que, que los motive. Hablaba anoche con una chica que su hija ya está, digámoslo en términos así, entrando a una adolescencia. Y hacía mucho tiempo yo no la veía. Yo le decía ayer, hablando con ella, yo le decía, tu hija ya está muy grande, está muy bonita. Y bueno, hablándole yo de ella. Pero me dio una noticia tan triste porque me decía, yo creo que ella debe tener por ahí unos 12, 13 años. Me decía, sí, está muy bonita, pero ha sido tan duro. Y yo le decía, ¿por qué? O sea, pues, es una niña. Decía, ya lleva el tercer intento de suicidio. Y yo, ¿cómo es esto? O sea, una niña de yo sí, debe tener unos 12, 13 años con estas cosas. Y ella me decía, no sé, yo hablo con ella, eh, pero no me dice nada, pero sí sus acciones están en ese estado. Y me dio mucha tristeza porque yo vine a ser esta niña, bueno, me refiero, o sea, estuve con ella desde que nació y, y uno nunca se imagina que pasen cosas tan cercanas o cosas así como tan duras, porque yo le decía a ella, pero, o sea, ¿por qué? Ella me decía, no sé, he estado orando mucho por ella, porque pues de hecho van a la iglesia, y ahí es donde uno dice, Señor, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué los jóvenes están llegando a a ese estado? Y ahí es cuando nosotros como adultos tenemos que, si no podemos hablar con ellos, estemos orando por ellos. Yo le decía, o sea, me parecía tan triste eso y de hecho, hoy ella tenía que llevarla a una clínica y van a mirar si la van a como a internar para empezar a tratarle porque son problemas, no sé qué le estarán mirando, pero más allá de esto yo digo es lo que
falta de el mover del Espíritu de Dios o de que nosotros accionemos más sobre la vida, que impactemos más la vida de los jóvenes, la vida de los que están a nuestro alrededor. Entonces yo decía, Señor, es tremendo. Estas cosas necesitamos nosotros accionar. Nosotros tenemos digámoslo así, tenemos la solución en nuestras manos. La solución es mostrar el amor de Dios, hablar del amor de Dios. Los jóvenes se nos están perdiendo por eso, porque sencillamente no ven otra salida y creen que esa es la mejor salida. Entonces, nosotros necesitamos poner en acción lo que el Espíritu de Dios está haciendo en nuestras vidas, no quedarnos solamente con que yo recibo y ya. No, tenemos que empezar a hacerlo. Y a veces nosotros necesitamos levantarnos y empezar a orar y empezar a reprender y empezar a hablar y empezar a que el Espíritu de Dios se mueva de una manera especial en estas personas, en los jóvenes, en nuestros esposos, en nuestros hijos, en los que están a nuestro alrededor. Decía en lo que hablaba, dice que echarán fuera demonios. ¿Cómo yo voy a saber si no salen, si no lo hago? O sea, es que sencillamente, si yo no los echo fuera de mi casa, pues ahí se van a quedar. Si yo no los echo fuera de nuestras vidas, pues ahí se van a quedar. O sea, tenemos que accionar, tenemos que hacerlo, tenemos que en el nombre de Jesús, perdón, tenemos que en el nombre de Jesús reprender al enemigo. Usted reprenda, usted tiene la autoridad para hacerlo, porque el Espíritu Santo está en usted, porque el Espíritu de Dios está en usted y el Espíritu de Dios te mueve a hacerlo, te da el poder y la autoridad. La palabra de Dios dice que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, oraremos por los enfermos, que reprenderemos al enemigo en el nombre de Jesús. Usted hágalo. Usted siente que tiene la autoridad, hágalo. Si usted no siente la autoridad, dígale, Señor, yo necesito tener autoridad para poder hacerlo. Pero yo sé que el Señor, hace un tiempo hablábamos de que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, pues el Señor nos llena con su, o sea, Él ya nos dio el Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora tenemos que accionarlo. Eso hablábamos hace algunos días atrás. Entonces, si nosotros si sencillamente no sacamos al enemigo de nuestra casa, pues ahí se va a quedar. Tenemos que tomar la decisión de sacarlo. Ahora, no les estoy diciendo que en todo vamos a estar ahora viendo demonios. No se trata de eso. Que nos vamos, la gente que no conoce del Señor nos va a decir que nos estamos enloqueciendo. No, pero sí nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo y podemos evidenciar. Y en el nombre de Jesús usted saque ese espíritu de su casa de pereza, ese espíritu de desánimo, ese espíritu, sáquelo en el nombre de Jesús. Que hay peleas, sáquelo en el nombre de Jesús. Esos son espíritus que van posesionando ahí de nuestras vidas y aunque nosotros no creemos. Entonces es el empezar nosotros a accionar, que te sientes o que alguien está enfermo, usted vaya, ponga las manos, usted haga lo que el Señor lo está mandando. Él ya dijo que nosotros lo teníamos que hacer y usted hágalo. Usted quiere obedecer al Señor, pues hágalo. Él dice que pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Bueno, usted ore, ya del Señor depende lo que vaya a hacer en la vida de Él. Yo les digo, yo oro, pero pues el Señor es el que sabe qué va a hacer. Entonces usted ponga en práctica, usted hágalo, usted esté accionando el mover del Espíritu de Dios en su vida. El Señor ya dijo que usted lo tiene que hacer, usted hágalo. Necesitamos, si no oramos por los enfermos, ¿cómo vamos a saber si se van a sanar? Si no oramos por los que están oprimidos, endemoniados o afligidos, ¿cómo sabemos? Si no oramos por ellos, ¿cómo sabemos que van a ser libres? Necesitamos accionarlo. Usted ahí en su capacidad, si usted ve la necesidad, a veces hay cosas que a veces uno no las entiende. Y de hecho, en alguna ocasión vi a alguien que hasta oró por un animalito que estaba enfermo y yo decía, pero pues ella dijo, el Señor me dijo que yo orara por los enfermos y el animalito está enfermo, yo oro por el animalito. Y uno diría, pues ya llevan las cosas al extremo. Y yo, sí, pues el Señor dijo, oren por los enfermos y pues esta persona estaba orando por un enfermo. Era un animalito, pero estaba enfermo. Entonces, necesitamos tener señales y milagros, mostrar las señales y las maravillas de lo que Dios está
haciendo o de lo que Dios quiere, de lo que el Espíritu Santo nos está motivando. Señales, o sea, tenemos que nosotros mostrar estas señales. Dice que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. ¿Usted cree en el nombre del Señor Jesús? ¿Usted cree en el poder del Espíritu Santo? Yo creo que todos pueden decir un amén. Creo que todos podemos decir amén. Yo creo en el poder, incluso porque lo he sentido, incluso porque he visto que en mí ha hecho milagros, en mí me ha sanado, he visto los milagros que el Señor ha hecho. Bueno, entonces ahora dice que estas señales seguirán a los que creen. Entonces, si usted cree, empiece a hacerlo. Empiece a orar por el que está de pronto que no tiene un dolor de cabeza. A veces se nos acercan las personas y no, es que me duele la cabeza. Tómate esto, mira, eso te va a ayudar. Eso es lo que nosotros hacemos a veces. Y no, primero oremos. Ya que no le funcionó, pues entonces, mire, tome algo. Pero oremos, empecemos a tomar la decisión de primero orar. Oremos, pongamos las manos sobre los enfermos, oremos por el que está desanimado, oremos por el que está deprimido. Ya ven que la enfermedad mundial esa persona está estresada, esa persona está deprimida, esa persona está ansiosa. Esas son las enfermedades mundiales hoy día. Para todos ustedes, es que usted está ansioso, es que usted está deprimido, es que el estrés de la vida lo tiene enfermo. Eso es lo que hoy día le dicen a uno, pero necesitamos empezar a orar. Usted ore, ore. ¿Que no ve el milagro? Bueno, Señor, tú me mandaste a orar. Si ya no sucede, pues ya es otra cosa. Pero mi obligación o mi responsabilidad es orar. Poner mis manos, estar allí pidiendo al Señor, hablando con el Señor a favor del quien está necesitando. Entonces, son las señales y las maravillas que siguen, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces, creo que el Señor nos está motivando a que debemos accionar el poder y el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo creo que este mes vamos a salir bien capacitados acerca del mover del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Así que si usted de repente se ha perdido días de escuchar el devocional, pues ahí están todos grabados, ahí están todos. Usted busque el devocional del día que usted no pudo estar y capacítese, porque eso es lo que el Señor está haciendo, nos está capacitando para poder accionar, para poder salir y para poder marcar un punto de diferencia, para no seguir siendo iguales, sino marcar un punto de diferencia, que la gente vea algo diferente en nosotros, y es que el mover del Espíritu Santo accionándonos para que podamos ejercer lo que Él nos está diciendo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy nos enseña que debemos accionar ese mover de tu espíritu. Debemos, Señor, empezar a que estas señales y estas maravillas, Señor, estos milagros, Señor, nos sigan y que se manifiesten, Señor amado, a través de nuestras vidas, Señor. Padre, yo te doy a ti hoy toda la gloria, toda la honra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nos accionemos, a que nos movamos, Señor, como templo de tu Espíritu Santo que somos, Señor, que nos accionemos, Señor, a que se mueva a través de nuestras vidas, Señor, a que nosotros podamos ser esos instrumentos útiles en tus manos, Señor. Padre, muchísimas gracias por lo que tú haces, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí conectados, y los que van a escuchar a lo largo del día o a lo largo de los tiempos, de la semana, Señor, este tiempo, Señor, que sean bendecidos a través de tu palabra, Señor, y que, Señor, en ellos haya un mover y un accionar. Es creer y es poner en práctica mediante la fe lo que tú nos estás mandando, Señor. Padre, gracias por tu bondad y por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor amado, aprender más de ti, Señor.
Gracias, Señor, porque aunque, Señor, el anhelo de nuestro corazón es seguir tus pisadas, Señor, sabemos que tú nos capacitas para poder hacerlo bien, Señor. Señor, bendigo cada uno de mis hermanos, Señor, y te doy a ti, oh Dios, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Amén y amén.